Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Máxima Luz, este espacio que está dedicado a tu desarrollo, crecimiento, toma de conciencia y formación profesional, donde analizaremos los mejores contenidos en videos, artículos de desarrollo personal, libros, inteligencia emocional y otros. Todos sabemos que la vida es un ensayo y error, son experiencias de las más variadas, es en general un constante aprendizaje y sabemos que cuando tú te transformas, también transformas a lo que están a tu alrededor. Y voy a acompañarte en este camino, a fortalecer tu carácter, elevar tu conciencia y hacer una mejor versión de ti mismo. Mi hermano mayor, de 66 años, falleció en la pandemia. Tenía el sistema inmunológico muy bajo, tenía problemas del corazón y quizás eso le afectó muchísimo a la hora de establecer un tratamiento. Y quiero recordarlo con un defecto o una virtud. Depende del punto de vista en los cuales nosotros queramos posicionarnos. Era un discutidor incansable. Le gustaban las tertulias, tanto con amigos, con vecinos, con parientes. Y yo recuerdo que cuando era adolescente entrábamos en una tertulia, en las cuales a mí también me gustaba la temática, como a él, del deporte, de la política, pero adicionalmente a mí me gustaba el desarrollo personal. Y yo tenía la sensación de que casi todas las discusiones las perdía cuando discutía con él, o cuando conversábamos, o cuando dialogábamos, porque mi hermano tenía mucha verborragia. Le gustaba polemizar, le gustaba argumentar, muchas veces imponer sus ideas. Y a lo largo del tiempo me puse a analizar por qué tenemos esa sensación de siempre querer ganar una discusión, de querer tener la razón, de que nuestras creencias se impongan ante el adversario o ante la persona que tengamos enfrente y querer ser siempre la persona que acierta en nuestros argumentos. Y traté de comprenderlo a fondo porque nos damos cuenta. Personalmente, a mí me gustaba ver muchas películas en donde había un abogado y estaba defendiendo a algún acusado o una persona que había cometido algún delito, y este se presentaba ante el juez y comenzaba a dar todos los argumentos de manera excelente según mi punto de vista, y resolvía el caso y era aplaudido muchas veces por las personas que habían destacado esa oratoria tan grandilocuente. También cuando iba al estadio veía a mi equipo favorito ganar y hay veces perder. Cuando sentía la sensación de que mi equipo había jugado bien y había logrado un gran triunfo, me iba del estadio con una sensación de victoria. Pero ocurría lo contrario cuando mi equipo perdía. Tenía esa sensación de haber perdido, una sensación interna de baja energía. Y comencé a profundizar todas estas interrogantes que se me planteaban, quizás de mayor, de más grande. Y comencé a comprenderlo a fondo, porque a todo ser humano nos ocurre, que preferimos tener la razón, porque he conversado con muchísima gente, y la gran mayoría, de manera inconsciente, dice que quiere tener la razón en vez de ser feliz. Cosa curiosa, porque debería ser lo contrario, ¿no? Porque hemos venido más a ser felices que a tener la razón, si lo vemos con un concepto amplio en lo que respecta a estas dos definiciones. Pero quiero darle claridad con el libro de Disolver el Ego de David Hawkins, en la cual menciona de manera muy pragmática y de manera muy clara lo que es el ego. David Hawkins, en este libro Disolver el Ego, en el capítulo La naturaleza del ego, manifiesta: describe al ego como el hacedor imaginario que está detrás del pensamiento y la acción. Ese conjunto de hábitos de pensamiento atrincherados, reforzados por el consenso social y la repetición inconsciente, genera la sensación ilusoria de un yo personal. El objetivo principal del trabajo espiritual es trascender la unidad de procesamiento central, que cree ser esencial para la supervivencia. Entender la naturaleza del ego revela sus mecanismos subyacentes, de modo que podamos retirar el valor que hemos proyectado inocentemente sobre él, capacitándonos de esa manera para el progreso espiritual.
El progreso de la conciencia se facilita al darnos cuenta de la naturaleza evolutiva del ego y su estructura. La realización es un proceso paulatino. El progreso espiritual se acelera mediante la comprensión de la verdadera naturaleza del ego. No se trata de un enemigo al que haya que atacar o derrotar, ni tampoco es un mal que tenga que ser eliminado, sino que éste se disuelve mediante la comprensión compasiva. En el discurso espiritual, la palabra ego implica una cualidad negativa, un obstáculo a la realización, debido a su construcción lineal y dualista. Sin embargo, en psicología, el término denota las habilidades de manejo y supervivencia que necesitan para lidiar eficazmente con el mundo. El mundo del ego es como un laberinto de espejos, por el que el ego deambula, perdido y confuso, al ir persiguiendo las imágenes en un espejo detrás de otro. La vida humana está caracterizada por una cantidad interminable de pruebas y errores, en el intento de escapar del laberinto. A veces para mucha gente y posiblemente para la gran mayoría, el mundo de los espejos se convierte en una casa de horrores que va de mal en peor. La única forma de salir de ese circuito cerrado es la búsqueda de la verdad espiritual. Y como el ego está construido a base de posicionamientos, no tiene otra opción que ser lo que es. Por lo tanto, se convierte en una fuente ineludible de sufrimiento y pérdidas interminables. Por encima de todo lo demás, tiene miedo del futuro y del espectro de la muerte, que es intrínseca a su estructura. El ego no es un enemigo que tenga que ser sometido, sino es solo una compilación de hábitos de percepción no examinados. En este resumen maravilloso de David Hawking vemos claramente para dónde va orientado el ego. El ego, si bien es cierto que sirve como un mecanismo de autoprotección, de defensa para la sobrevivencia, en un mundo físico es necesario. Pero cuando empiezas a verlo desde el punto de vista y te va quitando tu esencia, te va quitando tu ser más profundo, cuando se aloja en la apariencia, se aloja en la competencia, en la comparación, en la necesidad de ser aprobado. Y como en este tema, el hecho de querer tener la razón es donde pierde realmente, como vuelvo a repetir, su esencia. Me estaba recordando también otro caso de un amigo que hace mucho tiempo que no lo veo, pero cada vez que me cruzaba entablábamos una tertulia y él me hablaba mucho de sus enfermedades. Básicamente tenía artritis, dolores del hueso y dolores musculares muy intensos, y ya los llevaba arrastrando casi desde la juventud. Y siempre la conversación era repetida, donde él, desde que yo lo conozco, siempre tuvo una autoestima muy baja. Siempre se sintió menos que las personas porque había nacido en un hogar humilde, sobre personas y patrones que quizás lo habían maltratado de alguna manera. Y él se había sentido siempre ser un sirviente de todas personas, por lo tanto no lo veía como iguales. Y eso lo hacía sufrir mucho. Y cuando fue mayor y fue creciendo, el que comprende de lo que es la biodescodificación o la bioneuroemoción, los que han escuchado, sabemos que todas las emociones se codifican en el cuerpo, se somatizan, y esto crea enfermedades como la artritis. Entonces él me seguía argumentando de que cuando alguien sufría de su familia, algún amigo, una persona que él quería, él se profundizaba en el dolor de la otra persona y él tenía la necesidad de seguir sufriendo con esa persona. Y yo le manifesté de que está bien que lo acompañes, está bien que lo atiendas, está bien que lo cuides a ese familiar, a esa persona o ese amigo, pero no te compenetres con ese dolor, porque ¿cómo lo vas a ayudar si tú también estás enfermo? Y él me seguía refutando de que se sentía más tranquilo cuando él sufría el dolor de la otra persona. Y así podemos establecer una cantidad de tertulias, porque nos ocurre a todas las personas. Constantemente estamos tratando de rebatir, argumentar, de acuerdo a nuestro propio criterio, cuando sabemos que es muy limitado. La realidad es amplia. Sabemos que así como Dios
no lo podemos definir con unas pocas palabras, ni el mismo amor, ni la misma realidad, ni lo que es la verdad. Solamente le damos interpretación de acuerdo a nuestros puntos de vista, pero es más amplio que eso, ¿no? Por eso este podcast deja que los demás tengan la razón. La mayor parte del tiempo estamos constantemente queriendo defender nuestras opiniones, y eso también requiere muchísima energía. Y por lo general eso nos aleja de la gente. Pensamos que nuestro punto de vista es el correcto y el otro debe estar equivocado, y nos da la sensación de que el otro no nos va a agradecer por la información que le estamos dando. Muchas veces ha ocurrido eso. Es un patrón común en la mayoría de la gente, porque constantemente estamos en tertulia, en conversaciones con alguien, y estamos argumentando, y cuando alguien pensamos que tiene la razón, tenemos una sensación de disgusto, de desagrado. Pero eso nada es más lejos de la realidad. A nadie le gusta que lo corrijas, porque en nuestra mente emergen pensamientos muy concretos de autoprotección y autodefensa, como les decía anteriormente. Establecemos un diálogo interno donde nuestro cerebro dice: están limitando mi capacidad de decisión, están desafiando mi identidad, mi libertad, mi capacidad para actuar por mí mismo. Más bien nos gusta que nos escuchen, nos gusta sentirnos importantes, sentirnos que pertenecemos, que cuenta nuestra opinión. La mayoría de la gente que los escucha, no sé si la pasó a la gran mayoría, uno se siente tranquilo, porque uno manifiesta sus problemas, sus pesares, sus dilemas, quizás alguna enfermedad, y que la otra persona preste sus oídos, porque el tiempo es tan grandioso y tan importante, y es el recurso más limitado que tiene esta vida. Entonces nos sentimos agradecidos con esa persona, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a vivenciar que esa necesidad de tener la razón lleva un grado también de dopamina, que es una molécula tan estudiada hoy en día, y que, por ejemplo, acá el famoso neurocientífico Daniel Lieberman lo manifiesta en uno de sus libros, lo voy a describir de manera resumida. Daniel Lieberman, en su libro Dopamina, manifiesta en una de sus introducciones que es como una molécula que condiciona de quién nos enamoramos, con quién nos acostamos, a quién votamos y qué nos depara el futuro. Dice: ¿por qué nos obsesionamos con las cosas que queremos y nos aburrimos cuando las conseguimos? Dice: ¿por qué la adicción no es una cuestión moral? ¿Por qué el amor pasional se convierte tan rápidamente en desinterés? ¿Por qué casi todas las dietas fracasan? ¿Por qué vivimos pegados a las redes sociales? ¿Por qué algunas personas son liberales, acérrimos, y otras conservadoras extremas? ¿Cómo logramos mantener la esperanza, incluso en los tiempos más oscuros? La respuesta reside en una simple sustancia química que nuestro cerebro la llama dopamina. La dopamina es la sustancia que permitió que nuestros ancestros supervivieran. Hoy, en cambio, es la responsable de nuestro comportamiento, adicciones y del progreso humano. Es la molécula del deseo la que controla nuestros impulsos y la que nos incita a buscar siempre nuevos estímulos. La dopamina es la causante de que un trabajador ambicioso lo sacrifique todo en pos del éxito, o que pongamos en riesgo nuestra relación más preciada por una noche de sexo con un desconocido. Por un lado, nos sirve de motivación para superarnos a nosotros mismos. Por el otro, nos lleva a arriesgarlo todo y fracasar en el intento muchas veces. Para la dopamina, lo importante es conseguir algo a cualquier costa, con tal que sea nueva. Una vez que tenemos claro el papel que juega en nuestra vida, podemos entender de una manera revolucionaria por qué nos comportamos como lo hacemos. En el amor, por ejemplo, en los negocios, en la política, en la religión, o en este caso que estamos tratando, en el hecho de tener la razón. Entender la dopamina nos ayudará a predecir nuestro comportamiento, pero también el de los demás. En este resumen de Daniel Lieberman nos muestra de que el hecho de tener la razón está muy cerca al hecho de la competencia, el de cuando has terminado una discusión, tener la sensación de haber ganado. Y de la otra contraparte, el hecho de haber perdido.
Si nosotros lo vemos con amplitud, lo vemos con la mirada de un observador y no de una persona que mira sin conciencia, nos vamos a dar cuenta. Más adelante en otro podcast vamos a tratar sobre lo que es la dopamina más ampliamente, que es un tema interesantísimo. Pero debemos saber que la felicidad va más allá de lo que nosotros proponemos como tener la razón. Está más cerca del sentido, de un pensamiento correcto, de la meditación, de la apreciación de la vida, del mirarle a los ojos a los hijos, del jugar con ellos, del apreciar los amigos, del disfrutar una comida en conjunto con tus padres, etcétera, etcétera. Está quizás en las cosas más sencillas, sin embargo le hemos perdido valor muchas veces por vivir en un mundo con tanto trajín, con tanto desconcentración que tenemos, porque hay demasiada información, demasiada dopamina, como le decía en otro lado, ¿no? Estamos constantemente agarrando el celular y distrayéndonos, ¿no? Pero la profundidad las estamos perdiendo. Y termino con esta frase que me encanta, esta frase de cierre que dice: comencé a ser libre cuando descubrí que la jaula solo estaba hecha de pensamientos.